Muy buenas noches tengan todos ustedes, amables televidentes. Bienvenidos a nuestro programa del miércoles desde Otra Óptica. Les habla Daniel Jesús Barbayanes, tarjeta profesional 11025 del Ministerio de Educación Nacional. Por aquí, por la señal de Enlace Televisión y por Facebook Live. Tenemos un invitado especial, hoy nos acompaña. ¿Y por qué especial? Por su vocación. Un docente de Barrancabermeja muy reconocido en la ciudad y de una larga trayectoria en las instituciones públicas. Estoy hablando del profesor Marcenio Maduel Madera Conde. Profe, buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad para que hablemos lo que corresponde y lo que la gente realmente quiere y desea escuchar. Hablo de una larga trayectoria. ¿Cuánto tiempo al servicio de la educación, profe? ¿Cuánto? Sí. Como 30 años, Daniel. Sí. Y los demás porque siempre he sido educador y siempre, donde quiera que estoy educando. Yo dije la vocación porque algunos profesionales quizás no escogen por vocación, sino porque les toca, pero es que hay otros donde se les pinta que es vocación y lo suyo es vocación. Sí, señor. Hay un compromiso social. ¿Usted ha sido rector o fue rector en Barrancabermeja en cuáles instituciones educativas? En el Colegio Integrado Blanca Durán de Padilla del centro y acá del Instituto Técnico Superior de Comercio. ¿Esos dos nada más, sí, o hay otros? No, en los otros trabajé como docente en el Camilo Torres, en el Colegio del Castillo. Y bueno, en eso fundamentalmente, esos 4 colegios. ¿Siempre al servicio de la educación pública? Sí. Los privados no, muy significativo. En los festivales de banda usted es uno de los más animados bailando porro. Usted es de sangre de la costa atlántica, de por allá de la sabana, ¿no? Porque quien lo baila es quien lo goza, ¿ya? El porro de estos instrumentos de viento nos hace a bailar todo y tenemos que ponerle la parte cultural, la parte educativa, la parte de formación, porque quien baila no pelea. Vamos a cambiar de tema porque si seguimos hablando, el profesor de esto conoce bastante. Usted ha sido jurado, ¿no? No, yo hago parte de la organización Música Popular. Ya, perfecto. Bueno, profe, esas experiencias que usted ha tenido en calidad de rector en estas instituciones educativas, finalmente, ¿qué le han dejado? ¿Qué balance le han dejado sobre el sistema educativo en Barrancabermeja, sobre la calidad educativa en Barrancabermeja? Daniel, pienso que en Barrancabermeja pues hemos venido de menor a más. En esos momentos pues no podemos decir que tenemos la excelencia porque se trabajaba o se trabaja para eso. Estamos hablando de una educación buena, con todas las limitaciones, porque eso de la educación tiene un complique y son cuatro, yo señalo que son cuatro elementos, 4 columnas que sostienen la educación: el Estado, los profesores, los padres de familia y los estudiantes. Ya con esas 4 partes armoniosas podemos conseguir una educación de excelente calidad. No es el papel del padre que dice, bueno, aquí le dejo al estudiante, este es mi hijo, y espero que el profesor le dé esa educación integral en la que esperamos. No, él tiene que ser protagonista también, ¿no? Claro. Es lo básico es la familia. Mire, nosotros encontramos falencias, por ejemplo, en un estado que el gremio no cree en ellos. Y ante la responsabilidad que se le ha dado al docente, la sociedad no cree en los docentes. Los docentes no creen en los padres de familia, ni los padres de familia creen en los niños, y así sucesivamente una serie de dudas, porque no hay quien lidere el proceso educativo. Entonces, mientras el Estado, mientras el gobernante no cumpla con su cuota, los demás se encuentran resentidos, incómodos. Pero si hay un gobierno, un gobernante que le entrega todo lo que se necesita para el proceso de formación, vamos a trabajar en educación. Nosotros no podemos desligar
la educación pública, que es una sola, no podemos decir la educación de Barranca frente a la del país, porque hay una directriz nacional que ejecutan los entes territoriales. Pero el caso de Barrancabermeja, ¿cómo ve la situación de la educación acá en la ciudad? Lo que pasa es que en estos 100 años, casi 100 años de vida, nuestros administradores, nuestros educadores, nuestros alcaldes, nuestras administraciones, su visión es de unos 15 grados. Es decir, no utilizan los 180 grados que nosotros alcanzamos a ver para ver al estudiante, al padre de familia, a la escuela, al colegio, al rector, al profesor. Entonces, están fijados en una meta. No les importa la calidad, no les importa si el profesor se enfermó, si los niños comen, si los niños van, no. ¿Cómo es la deserción? Miran, es una estadística, pero no buscan solución. ¿Cómo solucionar ese impasse? Vemos un niño en la calle. Si la educación es una obligación, ahí sí debía decir el señor alcalde: señora gente, lléveme ese niño y averígüeme quién es el papá de ese niño, por qué no está en la escuela, por qué no está en el colegio. Eso es cuando la educación es obligatoria. A propósito, acá en Barrancabermeja se ha tomado lo que se denomina canasta educativa como una posibilidad de reducir al máximo los niveles de deserción escolar. Cuando hablamos de canasta educativa, hablamos es que tengan subsidio de transporte, que tengan alimentación escolar, incluso la vigilancia de los colegios. Entonces, cuando hablan de esa integralidad, de esos elementos que hacen parte de la canasta, dicen: estamos combatiendo la deserción. ¿Usted comparte esa idea? No, porque la administración, es decir, casi que podemos generalizar, los administradores siempre tienen la educación y la cultura allá. Ellos están pendientes de obras públicas, ellos están pendientes de otras cosas donde hayan contratos full, ¿sí ve? Donde hayan contratos, donde hayan negocio. La educación por eso está allá, porque la educación no es rentable para ellos. La educación no es rentable y usted ve que siempre está ahí. La cultura es lo último, el deporte es lo último. Son situaciones que le sirven a los niños, a los jóvenes, a las mujeres fundamentalmente, para que se formen, para que se eduquen, para que crezcan como tal. Entonces, la educación siempre es mirada. ¿Por qué? Porque el profesor le está haciendo ver cosas al estudiante, le está haciendo ver cosas a la niña, al joven. ¿Sí? Y entonces parece que si nosotros educáramos como debe ser lo que necesita, entonces ya el profesor es conflictivo. El profesor ya nos está echando en contra a los estudiantes y a los padres de familia. A propósito de percepción, en estos días se ha dado protesta estudiantil. Se ha hablado de, entre comillas, tomas de algunos establecimientos porque los estudiantes reclaman unas ejecutorias. He visto con tristeza que algún sector de la comunidad los trata como revoltosos. ¿Cómo mira usted en ese campo de cuando ejerció la docencia esa protesta estudiantil? Mire, eso como de largo y de ancho, porque realmente nosotros somos hijos de la Constitución del 86. Ellos son hijos de la Constitución del 91, que tiene muchas cosas y nos ha abierto los ojos. Entonces ellos, aunque no quieran, y con la información y lo que se le dice de la Constitución sobre derechos y obligaciones, ya ellos no son infantiles. Los niños aún están pensando en su bienestar. Y es vergüenza que un país, que un municipio con $500 millones de presupuesto no le alcance para darle transporte, alimentación, libro, camisetas, zapatos, todo lo que quieran las instituciones. ¿Ya? ¿Cómo es que una institución con goteras, con malos servicios, no tienen personal auxiliar? Ese personal auxiliar, lo he dicho y lo sostengo, que
esa señora de la portería, esa señora del aseo, ese celador, hacen las veces de profesores. Diferente, no estoy hablando mal de que llega hoy, él llega un mes, 3 meses y él no conoce a los pelados. En cambio, con otro, el celador del colegio dice: profe, la niña María Luisa pasó por ahí pero no entró. Ya el coordinador, la orientadora, el rector sabe que puede llamar al papá y a la mamá y dice: mire, su hija no vino al colegio, pasó por el frente en una moto y no entró a clase. Entonces ya ellos saben qué niña o qué niño llega tarde, otra vez tarde, no ha llegado, etcétera, y ellos nos están ayudando. Pero estas, como se está manejando la educación, es difícil de conseguir la excelencia porque realmente es casi que da como vergüenza en un municipio como Barranca Bermeja, que todo esto la gente tenga que entrar a la protesta, al odio, a la lucha, a la intriga, como si fuera una película de esa que ya conocemos, de intriga, odio, amor. No, hombre, entreguémosles todo a la educación, porque realmente aquí vamos a superar el odio, a superar el rencor, a superar todas las cosas, porque nos vamos a nivelar por arriba, no como hace el gobierno que nos nivela por debajo. No, nos vamos a eliminar porque gente que estudia, que lee, que averigua, que investiga, descubre otro mundo mejor. Bien, estamos en diálogo con el profesor Marcenio Manuel Madera Conde. Vamos a unos mensajes de interés y ya retornamos acá en Desde Otra Óptica. Este 7 de junio a las 4 de la tarde en el As de Copas, Barranca Bermeja le dice no al fracking. El agua es vida y la vida no se vende, se defiende. Regresamos a Desde Otra Óptica. Hoy teníamos 2 invitados. Nos llegó uno, el profesor Marcenio. También habíamos invitado a la médica Claudia Patricia Andrade González, porque en el día de mañana ella está presentándose ante la registraduría entregando las firmas recogidas. No pudo estar, pero nos envió este mensaje. Vamos a mirar el mensaje que nos envía la médica Claudia Patricia Andrade González. Estamos en el barrio Boston recorriendo las calles, hablando con la comunidad, escuchando sus inquietudes, quejas, reclamos, en fin, pero lo que se puede decir es que es una experiencia muy positiva porque nos permite tener una visión más clara de lo que quiere la gente, de lo que no se puede volver a repetir en este municipio, y sobre todo nos permite traer a la vez una voz de esperanza. No nos podemos quedar en un panorama gris, tenemos que seguir avanzando, tenemos que mirar cómo generamos oportunidades para nuestra gente, cómo vemos un municipio de absoluto progreso, de desarrollo, de inclusión, en donde todas y todos podamos
tener una vida mejor. Seguimos en nuestro proceso de recolección para poder cumplir con esa meta y entregar nuestras firmas y ser efectivamente candidata a la alcaldía de Barrancabermeja con el movimiento, con el grupo significativo Barrancabermeja Libre y en una gran coalición o gran alianza por Barrancabermeja Libre. Entonces seguimos en este proceso, póngale la firma. En el día de mañana entonces estará registrando el movimiento Barrancabermeja Libre, las firmas recogidas durante su periplo por los barrios y corregimientos del municipio. Seguimos entonces con el profesor Marcenio. Profe, algunos padres de familia son el pensamiento que a sus hijos hay que educarlos en entidades privadas porque en la pública quizás la calidad educativa no es igual. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, es lo que nos han hecho creer, pero a ciencia cierta no es. Ahorita, para el mes de abril, salió la evaluación. Salen unos colegios públicos encima del ranking, como salen los colegios privados también. Pero si se compara el uno con otro, encontramos que la diferencia de instituciones públicas con las privadas es solamente del 4%. Entonces no es la ventaja. Yo también tenía esa percepción que había como un abismo entre lo público y lo privado. No hay tal abismo. Entonces es que nos han hecho creer que eso es mejor allá. Si nosotros miramos, pues sí, todos tienen sus ventajas. Pero mis hijos estudiaron en los colegios públicos, ¿ya? Y empezaron en lo privado y me tocó cambiarlo porque encontré lo que no pensé que se iba a dar. Y dije, no, vamos a la privada. Entonces, como nosotros nos medimos, es por las pruebas INFES. Eso, allá se me adelantó. ¿Ya? Son como... Entonces nos miden con las pruebas INFES. Y casi la mayoría de las instituciones, no estoy negando que son malas, pero ellos perfilan a los estudiantes a esa prueba. En lo público queda más difícil de enfilarlos con ese sentido. Entonces en lo público es más general. Es más general y el conocimiento es, si se quiere, una cosa por otra. Pero están dentro de la proyección nacional. Sí, porque tengo entendido que, por ejemplo, el colegio privado lo miden es por logros y eso le va generando una idoneidad que le permite que suba de nivel y eso, lógicamente, un nivel arriba se cobra, ¿no? Entonces, ahorita, allí en estos días me da un meme mirando las universidades. Yo dije, una universidad que saca una profesora porque se adhiere a un movimiento político cualquiera. Y para ello es incómodo y lo echa. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué les da pena que esa profesora de esa institución se adhiera a un movimiento político? Y no les da pena que de esa institución hayan salido los grandes corruptos que se han robado la plata nacional y la plata departamental y de los municipios en este país. Entonces es la doble moral. Profe, uno no puede abstraerse de la política. ¿Usted se ha mantenido distanciado de la política? ¿Lo he visto así como de bajo perfil o siempre ha estado ahí en ese proceso? Lógicamente, eso articula, ¿no? Es decir, uno puede decir, no soy político, no me gusta la política porque sería decir mentira. No, yo siempre, desde que estudiaba, desde que estaba en el bachillerato, yo creo que cuando estaba en primaria también, he sido político. Fui, soy y seré político. A propósito del tema, le voy a picar la lengua. Este año es político. Hay precandidatos por doquier. Estamos hablando de precandidatos. Ya uno sabrá en el proceso, cuando queden las candidaturas, cuántos de los tantos son los que terminan. ¿Cómo ve el panorama? Muy bien, con algunos rezagos de gente que viene mal acostumbrada. En este momento nosotros tenemos que ser político
pero más ciudadanos que políticos. Porque esa es la situación. A nosotros no nos hace ciudadanos la cédula, a nosotros nos hace ciudadanos apropiarnos de la Constitución y las leyes. Y como ciudadano, ¿a quién ve para esa Barrancabermeja de futuro? Mire, mi convicción política, mi convicción de hombre que conoce el origen de Barrancabermeja, de la idiosincrasia de nuestro pueblo, yo estoy apoyando a Claudia Patricia Andrade González. Creo en ella, como creo en todos los que le dieron su firma que ella les pidió, porque están convencidos, esos que firmaron, que la corrupción es posible acabar. Digamos, en un hipotético gobierno a futuro de Claudia Andrade, ¿cuál sería esa plataforma que requeriría ella en materia educativa para que se hable de educación de calidad y de cobertura? Cumplir los compromisos, porque el que gobierna educa, el que gobierna educa. Por eso los gobernantes no han tenido compromiso con la educación, porque no educan. Están educando en una forma equivocada. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuál sería ese modelo? El modelo es que esa educación tiene que descansar en varios pilares. Tiene que ser una educación social, cultural, sin descuidar la parte académica. Tiene que hacer compromiso con los docentes directivos y con los docentes. Es decir, donde haya un compromiso. Porque los docentes pueden dar más. Pueden mejorar las instituciones educativas. Pueden mejorar, es que el transporte no se lo dan a los 44.000 niños que estudian. Mentira. Todos los niños no necesitan transporte. Usted ve que las calles, los niños que están cerca de los colegios, etc. No, eso es mentira. Ni todos los niños necesitan alimento. Ni todos los niños necesitan salud. Muchos niños tienen su programa, están en su cuestión de salud, tienen su alimentación, tienen sus casas, su papá trabaja, no tiene necesidad. Los otros niños no tienen necesidad de transporte. Hay que darle transporte a quien lo necesita. Pero pactan para darle transporte a 44.000 niños. Falso. Engañándonos y engañándose ellos mismos, porque realmente nadie les cree ese cuento, toda esa plata que se han gastado en transporte para que hoy no haya transporte, para que los muchachos tengan que levantarse. Es cuando usted tiene sus hijos, tiene 4, 5, 6 hijos, y usted no le da educación, no le da camisa. En el tiempo de antes usted decía, espere que su hermano mayor se quite la camisa y usted se la pone. Ese peladito. ¿Y los útiles escolares del mayor le quedaban al...? Hoy no. Hoy el niño exige, y por eso están exigiendo el transporte. Los niños deben tener su cuaderno, el lápiz. Imagínate, una empresa petrolera, ¿qué es lo que hace Ecopetrol? Es que darnos problemas, pero así como nos da problemas, tiene que darnos plata. Y aquí se administra eso. Entonces, eso tiene que, para cada uno de los niños, porque porque está en el público, no es que esté arruinado el papá, no, está en el público porque es un sistema educativo para todo. Y yo creo y confío en Claudia que se va a hacer estos principios de acuerdo para impulsar la educación. Una educación que nos enseñe a vivir juntos, una educación que a enseñarlos a aprender, a hacer, ¿sí? A convivir, porque estos muchachos necesitan del calor del rector, del profesor, de la profesora, del compañero, de la compañera, para que realmente no sea con el codo que nos entendamos, es con la mente, con el abrazo, con el beso. Profe, ¿y el problema no estará en el sistema? Es decir, un gobernante puede tener buenas intenciones, pero se dice que el sistema educativo en Colombia es tan obsoleto que no se están generando jóvenes educando para el trabajo, sino para cumplir con un requisito, con unos estándares que ya en otros países hace rato fueron retirados. Esa es una situación general, obvio, y todas esas cosas. Mira, hace unos 15, 20 años, la ONU y aquí Colombia marcaron las pautas
en el sistema educativo, pero nadie adquiere el compromiso. Entonces las cosas se van dando. Pero si un alcalde le dice a los rectores, vamos a trabajar en esto. Ah, pero es que acá no hay luz. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer en eso. Entonces el profesor no tiene ni la mínima autoridad para exigirle al profesor, al rector. ¿Sí ve? Cuando la autoridad del gobernante se compromete, aquí está la luz, aquí está el portero, aquí está el celador, aquí está lo del aseo, ¿qué hubo? Entonces, ¿dónde están los resultados? Venga para acá, rector, venga para acá, maestro. ¿Sí? Yo se lo he entregado todo, ¿dónde está la respuesta? No, que los pelados se fueron. Se fueron de pronto porque tienen hambre, de pronto porque el rector no les paró atención o el profesor. Vamos a ver qué pasa. El secretario de Educación no está esperando que le entreguen el informe o le dice, mire, tal cosa. No, tiene que comprobar que no nos podemos quedar únicamente en la oficina esperando informe y mandando informe. No, vamos a comprometernos con eso. Entonces, eso es lo que se está hablando con Claudia, y ella está interesada en hablar directamente con el maestro, con los sindicatos. Yo les doy capacitación, formación de lo último que está pasando. ¿Y ustedes qué? Por ejemplo, son 1000 horas al año de clase. Sí. Y si nosotros contamos los paros, los inconvenientes, la insistencia del rector, estos 15 días se pierde. 15 por 6 horas, ¿sí? Por 5 horas. Y ahí van reduciendo el tiempo. Entonces, cuando yo quiero agarrar, ya no. Entonces, usted no puede estar haciendo parte de la selección. El partido es dentro de 15 días, no, pero hoy no puedo ir a practicar. ¿Y eso por qué? No, porque no hay transporte. ¿Usted va a rendir? No, señor. Entonces, así es la educación. La educación es constancia, decisión, acompañamiento, formación, interés, visión. Perfecto. Profe, entretenida la charla con usted. Infortunadamente, el tiempo es nuestro peor enemigo. Gracias, profe, por acompañarnos en el día de hoy. El profesor Marcenio Manuel Madera Conde. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Bueno, listo. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches.